El segundo punto es la palabra entregó. Subraya ahí en tu Biblia de otro color o de otra manera, entregó. Por lo cual también Dios los entregó. La palabra entregó en el original griego es la palabra paradimi. Te lo deletreo porque es algo difícil. Es la letra P, A, R, A, D de dedo, I, doble D, M, I. Paradidmi. Esta es la palabra griega para entregó. Y esta palabra entregó es un verbo con mucha intensidad. Doble D, paradidmi. Es un verbo con mucha intensidad, porque cuando nosotros decimos en el español entregó, estamos hablando solamente de que la persona dio algo. Pero aquí la palabra paradidmi en el original griego tiene mucha más intensidad, y vamos a empezar a desglosar esta palabra para poder entender a qué se refiere que Dios nos, bueno, a nosotros no, los que hemos sido regenerados, sino a los que insisten en estar en su pecado, a los que insisten en estar en su necio corazón, en su necio entendimiento. Dios los entrega. ¿Qué significa la palabra entregar? Entonces es un verbo con mucha intensidad, y vamos a verlo en diferentes pasajes de la Biblia para poder entenderlo. En el Nuevo Testamento se usa con respecto a entregar el cuerpo para ser quemado. Primera de Corintios 13, vemos el mismo ejemplo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Aquí se utiliza la misma palabra paradidmi. Primera de Corintios 13, versículo 3. Es en el griego, exactamente. Dice Primera de Corintios 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase, en esta palabra entregase, volvemos a ver la misma palabra paradidmi, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Entonces empezamos a ver que esta palabra entregar no se utiliza de una manera sencilla, de una manera ordinaria, sino que es una palabra que tiene mucha intensidad. Aquí dice que si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, eso no es algo sencillo. ¿Qué persona va a entregar su cuerpo para ser quemado en su sano juicio? Bueno, entonces la palabra entregar tiene una connotación bastante intensa. Otra ocasión donde lo podemos ver es en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 está adelante de Corintios, primera, segunda de Corintios, después tienes Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice de esta manera Gálatas 2, 20. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén todos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, entonces, la palabra paradidmi aquí toma totalmente otro sentido. Ya no es como entregar solamente la paga, ya no es como entregar solamente algo que encontraste. Aquí está hablando del mismo Dios en la persona de Cristo entregándose como sacrificio a los pecadores para salvación. Vemos una conmutación de entregar todavía mucho más alta y mucho más sublime hablando de Cristo. Nuevamente en Efesios 5:2 volvemos a ver esta misma connotación. Acompáñenme por favor a Efesios. Estaba ahí atrasito de Gálatas, más bien adelantito de Gálatas. Efesios 5, versículo 2. ¿Lo apuntaron? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó nuevamente a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, aquí en el versículo 25 leemos nuevamente esto, ahí en Efesios 5, acompáñenme al versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. Aquí entonces estamos entendiendo que la palabra entregar no tiene un significado sencillo como nosotros lo podemos ver en el español. Tenemos que sentar la base de la palabra entregar en la connotación bíblica, que es una palabra con mucha intensidad. Vemos otro ejemplo, pero ahora empleándose en un sentido jurídico para referirse a meter a un hombre a la prisión. La palabra entregar de un aspecto jurídico para entregar a un hombre a la prisión. Marcos capítulo 1 versículo 14. Marcos 1:14. Apúntenlo, se los leo, dice de esta manera Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí la palabra encarcelado está utilizando la palabra entregado, la misma palabra paradigma, utilizándose para hablar acerca de alguien que es exactamente privando la libertad de una persona en un sentido jurídico. Hechos capítulo 8 versículo 3 vemos un mismo ejemplo de una persona que es encarcelada, que es Hechos 8:3. Y en todas las ocasiones, ¿qué palabra estamos utilizando? Entregar o paradigma. Hechos 8:3 dice de esta manera: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Paradigma. Era un hecho fuerte, porque el hecho de que Pablo los entregara a la cárcel los estaba entregando a su muerte, porque Pablo estaba asolando, como utiliza aquí la palabra en Hechos, o estaba persiguiendo a la iglesia. No solamente para enviarlos a prisión, sino que también se utiliza la palabra paradigma hablando del juicio. Mateo 5:25, acompáñenme por favor. Estamos analizando con lupa estas palabras, Mateo 5:25. Para ir un poco rápido, podemos apuntarlo y lo leemos todos juntos. Los que no puedan leerlo rápidamente, nos siguen y podemos repasarlo en nuestras casas. Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Hablando ahora de un juicio, la palabra entregar se utiliza con paradigma. Ahí mismo en Mateo, pero ahora el capítulo 10, versículo 17. Mateo 10:17, lo tienen, me dicen amén. Dice de esta manera: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ahí mismo en Mateo, pero ahora el capítulo 19, ahí estamos en el capítulo 10, versículo 19. Dice, 19 y 21, mas cuando os entreguen, otra vez la palabra, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán. Bueno, esta historia se está viendo bastante tensa e intensa, hablando de muertes de padres contra los hijos, etcétera, etcétera, pero la palabra clave que estamos utilizando aquí es la palabra entregar. Es una palabra que se utiliza de una manera muy seria en estos pasajes. Ahora sí, Mateo 18, capítulo 18, versículo 34. Mateo 18, versículo 34. Dice de esta manera: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí ya estamos viendo la palabra entregar, pero ahora a una manera de paga por algo que se hizo. Dice que le entregó a los verdugos hasta que él pagó, ¿qué cosa? Lo que debía. ¿Ok? Ahora también esta palabra se utiliza a los ángeles rebeldes cuando son entregados a prisiones de oscuridad. Estamos viendo ahora paga. Los ángeles rebeldes entregados a prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. ¿Lo tienen? Me dicen amén.
Segunda de Pedro 2:4 dice de esta manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los entregó a un lugar donde dice que es una prisión de oscuridad, donde estos ángeles caídos están encerrados, no todos, porque la Biblia habla de otros ángeles que están sueltos, la Biblia habla de potestades, la Biblia habla de tronos, de principados, y estos también son jerarquías de los ángeles, que son ángeles con mucho poder, pero refiriendo específicamente a los ángeles caídos, dice que estos ángeles están encerrados, que Él mismo los entregó a estas prisiones de oscuridad. También se usa para expresar la manera como Cristo encomendaba su causa al cuidado del Padre. Ahí en Primera de Pedro, solamente unas hojas atrás, Primera de Pedro 2, versículo 23, vemos esta verdad. Primera de Pedro 2, 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba o entregaba la causa al que juzga justamente. Aquí Cristo ahora entregando su labor, su causa para con el Padre. Y también le entrega que el Padre hizo de su Hijo a una muerte propiciatoria. Romanos 4:25, acompáñenme por favor. Romanos 4, versículo 25. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Amén. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Estamos entonces analizando, amados santos de Dios, que esta palabra entregó es una palabra sumamente importante, es una palabra con mucha actividad, es una palabra sumamente fuerte en el aspecto que se está utilizando en Romanos cuando dice que Él nos entregó a las pasiones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando leemos que Dios nos entregó a esas pasiones, al ver todo el trasfondo de la importancia de esta palabra, no es una cosa mínima que debemos de estudiar, sino es algo que es de suma importancia estudiar, porque la palabra entregó a sus pasiones tiene una connotación tan importante que se utiliza de la misma manera en las demás citas que acabamos de leer, como la entrega de Cristo, como la entrega del Padre de Cristo hacia nosotros, como la entrega de un enjuiciado al juicio, o como el encarcelamiento de los ángeles. El común denominador de todo esto es la palabra entregó y la importancia de esta palabra en la Biblia. ¿Me sigue? ¿Me dicen amén? Ok, el segundo punto que vamos a analizar es que la entrega o abandono de la humanidad pecadora por parte de Dios tiene dos sentidos. El primer sentido es un sentido indirecto y el otro sentido es un sentido directo. El abandono de Dios para con nosotros tiene dos sentidos. O sea, cuando nosotros abandonamos ya a Dios, ya Dios dice que Él nos entregó a nuestras pasiones. Ya dice que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios, la guianza de Dios en una persona que reiteradamente quiere seguir viviendo en su pecado, reiteradamente quiere seguir viviendo en promiscuidad, deliberadamente quiere seguir pecando, quiere seguir robando, aún ya conociendo la verdad, aún ya conociendo que ha sido salvado, que ha sido regenerado, la persona aún ya conociendo el evangelio insiste en seguir pecando. Las personas que dicen, sí, yo peco, pero Dios me perdona hasta siete veces, o 70 veces 7, etcétera, etcétera. Sí, pero el aspecto que estamos analizando el día de hoy y todos los meses que hemos estudiado la ira, es de que esta paciencia de Dios tiene un límite.
Este amor de Dios y esta paciencia de Dios tiene un límite y la persona no puede estar fallando siempre, esperando que Dios perdone siempre, sino que Dios llega un momento que se ira, se enoja para con el pecado y dice, hasta aquí llegaste, ya no más amor, ya no más paciencia, ya no más tiempo para ti. Tuviste todo el tiempo para poder redimirte, tuviste todo el tiempo para poder arrepentirte. Hoy llega el momento en que comienza el juicio de la persona en vida, hablando del tiempo en el que estamos viviendo, y el juicio comienza cuando Dios nos entrega hacia el pecado. Cuando Dios dice, no quieres nada conmigo, bueno, chato, vete a tus pasiones, vete a tus deleites. ¿Quieres seguir drogándote? Drógate. ¿Quieres seguir engañando a tu mujer? Engáñala. ¿Quieres seguir robando? Roba lo que quieras. A Dios se hace a un lado para que el ser humano comience a vivir conforme sus deseos carnales y sus más bajos instintos. ¿Por qué digo más bajos instintos? Porque cuando ya no hay una ley moral de Dios dirigiendo la vida de la persona, ya no hay nada que nos limite para pecar. Por eso el pecado crece y crece, como vamos a ver en unos instantes, hasta volverse abominable. Y ese mismo pecado va a ser nuestra sentencia de muerte en vida, y nuestra sentencia de muerte, que es la segunda muerte, la separación eterna entre el Espíritu y Dios. Aquí, amados hermanos, comienza algo tremendo en la doctrina cristiana. Entonces, el abandono de Dios para con la humanidad tiene dos sentidos. Ya que Dios me ha dejado a mi concupiscencia, ya que Dios me ha dejado a mi pecado, hay un sentido indirecto. Dios nos entrega con el simple hecho de retirar su mano restrictora y protectora, que es lo que acabo de decirles, permitiendo que las consecuencias del pecado tomaran su curso inevitable y destructivo. ¿Qué ejemplo puedo poner con esto, amados hermanos? Por ejemplo, a muchas personas les preocupan en gran manera las enfermedades venéreas. Hoy en día creo que es una de las preocupaciones más grandes en las escuelas, porque hasta en la tele te dicen cuídate. Vemos a niños, un comercial muy famoso ahorita que se está viendo donde un joven llega con su mamá, creo, y le dice, mamá, tengo VIH, y empieza a llorar la mamá. ¿Sí? ¿Lo han visto ese comercial? ¿Verdad? Y después llega una niña con su papá y le dice, papá, estoy embarazada, y el papá empieza a llorar y le dice la voz que narra, esto no hubiera pasado si hubieras tenido una plática con tus hijos acerca de la sexualidad. Bueno, entonces estamos viendo una preocupación del mundo a causa de estos problemas sexuales en la juventud, que ya comienzan cada vez más temprano. Desde los 10, 11 años el niño empieza ya a despertar a todos estos temas. ¿Hay una preocupación latente? La respuesta es sí la hay. Al grado de que hoy en las escuelas se dan pláticas a causa de esto, de cómo prevenirlo, de qué cosas utilizar para que las personas no se contagien, no queden embarazadas o no reciban una enfermedad de transmisión sexual. Es algo normal, es algo que lo hemos visto y es una preocupación latente, ¿verdad que sí? Ok, ahora, a la gente le preocupa esto es una realidad. En vez de que las personas se adhieran a los estándares morales de Dios y traten de librarse de las consecuencias de este pecado, la gente hace a un lado a Dios y busca maneras de no enfermarse, busca maneras de no embarazarse, etcétera, dejando a Dios a un lado, cayendo cada vez más en su pecado. Cuando la persona falló en su búsqueda de cómo no embarazarse y se embaraza, comienza a levantarse un grupo de personas diciendo, el aborto debe de ser legal. ¿Me van siguiendo y me van entendiendo lo que trato de decir? La persona que ha dejado de lado a Dios, Dios mandó en su palabra, no, la mujer no se entregue al hombre sino hasta que se case. A este pecado se le llama el pecado de la fornicación. Una mujer que anda con uno y con otro, porque si andas así, dice Dios, va a llegar un momento en que o te puedes enfermar o puedes quedar embarazada. En la Biblia esto le llamaban la deshonra, el quedar embarazado sin estar casado, y la paga era la muerte. La mujer era apedreada en aquel tiempo a causa de esto. Hoy la mujer dice, no, eso ya quedó en el pasado. Hoy en día hay una liberación, hoy en día yo puedo tener las parejas que yo quiera, no hay ningún problema. La mujer queda embarazada,
tiene ahora el problema del embarazo y dice ahora, ¿cómo lo soluciono? Ya hizo a un lado la Biblia, ahora la Biblia nuevamente dice, estamos en favor de la vida. Dice que Dios nos conoció desde que estábamos en el vientre. Dice que el feto conoció a Dios desde que mi mamá estaba embarazada, por lo tanto el cristiano no puede abortar. Nuevamente la mujer que ya hizo a un lado las cosas de Dios dice, bueno, ya quedé embarazada, no hice caso que no debía de fornicar, bueno, ¿qué hago ahora? La solución es abortar. Y cada día se va hundiendo más y más y más en su pecado, hasta el grado de hacer a un lado la vida y destruirla a causa de que ella piensa que lo que ella cree es lo correcto, haciendo a un lado lo que Dios ya ha establecido. ¿Qué es mejor? ¿Llegar al grado de destruir una vida o seguir los preceptos de Dios, de guardar nuestra vida hasta que Dios ponga en nuestro caminar al hombre o a la mujer que Él ha preparado para nosotros? Creo que lo más sencillo y lo más fácil es esperar en Dios, pero la pecaminosidad del hombre nos orilla a cada vez más temprano despertar a la sexualidad. ¿Sí me siguen? Me dicen amén. A esto se está refiriendo entonces, cuando el hombre varón se mete con otro hombre varón y comienza a meterse con otro hombre varón y así sucesivamente comienza a haber, amados santos de Dios, riesgo de contraer una enfermedad venérea. Lo mismo que es el hombre con la mujer o la mujer con la mujer, el hombre con hombre. Toda promiscuidad sexual provoca sí una enfermedad de transmisión. ¿Por qué? Porque la paga del pecado. Y ya no nada más hablamos de enfermedades, ¿verdad? Como las que ustedes ya conocen, sífilis, chancro, etcétera, etcétera, sino que este pecado se volvió más grande hasta llegar al bestialismo y se cree que el SIDA se originó cuando una persona se metió con un chango. Dicen que ahí es donde comenzó el problema del SIDA y esta persona se contagia y ya comienza a contagiar a más personas por la promiscuidad, por el seguir su pecado, porque Dios entregó a la persona sus pasiones y esta persona mientras más y más se hunde en su pecado, mientras más y más se hunde en esta transgresión, más está firmando su sentencia de muerte. Si me siguen, me dicen amén. Lo mismo son las drogas, lo mismo es el cigarro. Dios dice que cuidemos el templo de nuestro cuerpo. La persona comienza a fumar un cigarro diario, 2 cigarros diarios, termina fumándose una cajetilla diaria, se está matando lentamente y la persona cree estar bien. La mujer que tiene 5 esposos dice, está bien. El hombre que tiene 5 mujeres dice, está bien. Pero cuando detectan el virus de papiloma humano, cuando detectan la enfermedad venérea, cuando detectan etcétera, etcétera, la mujer o el hombre sigue diciendo, yo sigo haciendo a Dios a un lado porque yo formo mis preceptos, porque yo formo mis ideas y porque yo formo lo que yo quiero formar. Aquí la pregunta es, ustedes que son cristianos y los que nos ven por internet, ¿qué preceptos estamos siguiendo? ¿Los preceptos bíblicos o mis ideas o mis pensamientos? Mientras más yo siga los preceptos bíblicos, bendición y vida viene a mi vida. Pero mientras más yo sigo mis propios preceptos, va a llegar un momento en que Dios va a decir, ¿tú quieres seguir tus ideas? ¿Tú quieres seguir tu pecado? Adelante, la puerta está abierta, destrúyete, ser humano, porque no quisiste oír mi voz. Lo único que puedes obtener es la paga de tu pecado, que es la muerte. ¿Me siguen? Me dicen amén. Entonces, qué interesante es esto, amados santos de Dios. ¿Por qué la gente se pregunta, bueno, hasta qué punto Dios o por qué Dios permite todas estas cosas? Dios permite todas estas cosas, ¿por qué? Porque el hombre no quiere seguir los preceptos de Dios. ¿Por qué hay tanta enfermedad hoy en día? Porque el hombre no quiere seguir los preceptos de Dios. Y podemos seguir con un montón de ejemplos de cómo el hombre trata de resumir su ideología con consejería, con la medicina, con la psicología, con drogas, con viajes y un sinnúmero de otros medios para escapar de lo que no pueden escapar mientras su pecado no sea quitado del medio. ¿Cuál es la solución a todo el mal que estamos viendo? El arrepentirse y venir a los pies de Cristo. En segundo lugar, ese fue el aspecto indirecto. Las leyes que Dios ya ha establecido, la paga del pecado es. Pero ahora hay un aspecto directo a la persona que ha sido entregada a sus pasiones.
Este aspecto directo, amados santos de Dios, es que Dios entrega y abandona a la humanidad rebelde con actos específicos de juicio. Ya no con leyes, sino con actos específicos de juicio. La Biblia está repleta de historias de ira divina que Dios derramó sobre personas, sobre ciudades, etcétera, etcétera, como es el ejemplo de Noé con el diluvio, como es el ejemplo de Sodoma y de Gomorra, y que no fueron consecuencias naturales, porque cuando uno peca no llueve fuego del cielo, sino que fue una consecuencia directa de un juicio de Dios directo hacia una ciudad, sino que son expresiones abiertas y sobrenaturales del juicio de Dios contra pecadores que no se habían arrepentido de sus pecados. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Dios permite entonces con frecuencia que los hombres se hundan cada vez más en el pecado a fin de llevarlos a la desesperación y todavía en su misericordia mostrarles la necesidad que el hombre tiene de Dios. Muchas veces Dios castiga a los hombres con el fin de sanar y de restaurar. Hay veces que tu pecado ha llegado a un punto tan alto que Dios tiene que castigarte. ¿Sí me están entendiendo y me están escuchando? ¿Verdad? ¿Sí están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Porque es algo importantísimo lo que les estoy diciendo. Si no quieren experimentar la ira de Dios, si no quieren experimentar el juicio de Dios, si no quieren experimentar la ira de Dios, tenemos de dos sopas: o seguimos sus estándares o tenemos que experimentar el juicio de Dios para transformarnos o para hundirnos cada vez más en nuestro pecado. Isaías 19:22. Acompáñenme a Isaías 19:22. Aquí ya dejamos de lado los cuentos de hadas. Isaías 19:22. Dice de esta manera: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será, ¿qué? Clemente, y los sanará. ¿Cómo Jehová iba a utilizar, o de qué se iba a valer para que Egipto cambiara? Los iba a herir. Dios muchas veces hiere a las personas con una enfermedad, con una falta de empleo, con una muerte, con algo que te duele verdaderamente para que la persona pueda entender. Lo voy a volver a repetir, los que nos ven por internet y los que estamos aquí presentes. Si nosotros seguimos insistiendo en nuestro pecado, a todos los que estamos aquí, los amo con todo mi corazón, pero les tengo que decir esto porque yo lo he experimentado. Si queremos seguir en nuestro pecado, lo único que vamos a conseguir es que Dios trate con nuestra vida donde más nos va a doler. Dime qué es lo que más amas, y es donde Dios va a herir. ¿Tus hijos? ¿Tu salud? ¿Tu dinero? ¿Tus padres? ¿Tu casa? Bueno, Dios dice: sigue en la condición en la que estás y yo te voy a herir. Yo no puedo hablarles abiertamente de mi vida porque hay cosas muy secretas que solamente mi esposa y yo podemos saber, pero ciertamente yo les puedo decir que cuando yo estaba más hundido en el pecado, Dios tuvo que tratar con mi vida a manera de que me pusiera un alto en seco completamente. Y ya no estoy hablando de ideologías o de filosofías, es algo que llegó a mi vida específicamente y que la gran mayoría ni siquiera se pueden imaginar lo que es, pero que causó un profundo dolor dentro de mi vida y que hizo que yo cambiara la perspectiva de mi vida, y que al día de hoy Dios me sigue recordando de repente. Y que al día de hoy Dios me sigue trayendo a mi vida de repente para acordarme cuán frágil soy. Hablando de enfermedades, hablando de economía, hablando de cualquier área, amados santos de Dios, Dios da donde más le duele al hombre. Y esto es una amenaza, hermano, velo como quieras, pero Dios no puede ser burlado. Sigue la condición en la que estás siguiendo y Dios te va a herir donde más te duele. Es una advertencia
que yo les tengo que dar ahorita, y que Jehová mandó a sus profetas en algún momento a decirle al pueblo, y que hoy sigue utilizando y valiéndose de hombres para poder decirles a ustedes, que como nosotros ya lo vivimos, ya lo experimentamos, sigan viviendo de la manera en la que están viviendo, y Dios va a tener que tratar con ustedes. Pero ¿por qué tiene que tratar con mi hijo? ¿Por qué tiene que tratar con esta área, con aquella? Dios es soberano y trata como Él quiere tratar. Tú no vas a ponerle reglas a Dios. Tú no vas a decirle de qué manera, porque Él sabe dónde tu corazón va a flaquear. Porque Él sabe dónde desbarajar tu corazón para hacerlo pedazos, y para que ese hombre fuerte que eres, diciendo, yo hago lo que quiera, cuando quiera y como quiera, Dios te dice, mira, yo sigo siendo el fuerte y puedo despedazar lo que tú eres en un instante y destruir tu vida en un instante para que no creas que eres Dios. Es una advertencia tremenda de Dios para los que estamos aquí presentes y los que nos ven por internet. Y que no son cuentos de hadas, vuelvo a repetirlo. Sigamos en una vida de pecado y Dios va a tener que tratar con nosotros como a Él mejor le parezca. Y no va a ser una llamada de atención, no va a ser que pierdas tu trabajo. Él te va a llevar hasta lo más vil y te va a destrozar la vida a manera de que entiendas de que tú no eres Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando trata con tu propia vida, pero al fin de cuentas dices, bueno, mi vida es mi vida y yo la estoy destrozando. Pero cuando llega a tocar a algo que tú amas fuera de ti, es cuando tu mente empieza a recapacitar y dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Yo pensaba que era algo que no tenía importancia, yo pensaba que el amante, yo pensaba que la droga, el alcohol no tenían ningún efecto sobre de mi vida, mi condición, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento, amados hermanos, a veces ese daño es irreversible. Es irreversible, ya no se puede volver atrás porque es la paga de una vida de constante rebeldía en contra de los preceptos de Dios. Dios puede castigar, Dios puede atormentar, Dios puede hacer algo, por supuesto. Estamos viendo en Romanos cómo ahora esta perspectiva de Dios que ya dejó ahora esta misericordia, pero que aún sigue siendo misericordia, porque incluso el hecho de que te lleve a ese nivel es misericordia de Dios, porque Él quiere que tú vuelvas a voltear tu mirada para con Él. Si Él ya no pudo hacerlo con un pastor, si Él ya no pudo hacerlo con tu hermano, con tu hermana que te hablaban, si Él no pudo hacerlo ya con tu amigo, con tu amiga, si Él no pudo hacerlo ya con enlace o con la televisión, Él lo va a hacer de maneras en las que tú ni siquiera te puedes imaginar ahorita, pero que cuando llegue el juicio de Dios va a ser algo que vas a lamentar y vas a sufrir y vas a llorar como nunca lo has hecho en tu vida. Así de duro se vuelve el evangelio con una persona que vive engañándose a sí mismo, creyendo que puede burlar a Dios. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué la iglesia vive como vive? Porque el pastor o los pastores ya no hablan de esto a la iglesia. Por eso la iglesia hace lo que quiere y vive como quiere. Y si quiere viene, si quiere no viene, si quiere sirve, si quiere no sirve, si quiere hace, si quiere no hace. Por eso viven teniendo una doble vida. Pero nuestro deber es ahorita decirles a ustedes el precio tan alto que se paga, el no seguir y el no servir a Dios como debe de ser. Parece que es muy fácil, parece que es muy sencillo seguir viviendo la vida como la vives, pero cuando realmente chocas con la realidad, se los digo así, quisiera abrirme con ustedes, decirles cómo yo sufrí en algún momento a causa de este impacto que Dios hizo a mi vida y que de repente me llega a dar unos sustos en mi vida. Cuando se me empieza a olvidar lo frágil que soy. Pero es algo con lo que no se juega de verdad. Es algo con lo que no se puede jugar en tu vida. Porque cuando llega a tu vida es irreversible. Porque Dios te recuerda que tú eres frágil. ¿Y para qué llegar a ese momento? ¿Para qué? Y dirán algunos, bueno, pero si eres pastor, ¿a poco todavía Dios te sigue recordando? Creo que no hay persona a la que Dios tenga que recordarle más que a los que estamos delante de ustedes. La santidad que debemos de vivir como siervos de Dios. Y ustedes como congregantes, como discípulos, ustedes también tienen que saber que la santidad es algo con lo que no se juega.
en tu matrimonio, el hecho como tú tienes la relación para con tu esposa, hablando en la relación interpersonal y en las relaciones sexuales, hablando de todos los aspectos, la vida del matrimonio tiene que ser santa, tu relación con tus hijos tiene que ser santo, tu relación con tu empleo, tu trabajo y tu patrón y tus amigos debe de ser santo, la forma en la que te desempeñas es la manera en la que Dios va a obrar contigo, para bendición o para destrucción. Qué tremendo es entonces, amados santos de Dios, el conocer a Dios. Fue a causa de que las concupiscencias de sus corazones estaban en pos de la inmundicia que Dios abandonó a los hombres a su pecado. O sea, no fue porque a Dios le plació, sino porque el hombre no quiso seguir a Dios, que Él tuvo que tratar con el hombre de esta manera. La perdición de los hombres no está determinada por las circunstancias externas de sus vidas, sino por la condición interna de sus corazones. Básicamente, el pecado en sí no es lo que yo hago, sino lo que me orilla a hacerlo. ¿Sí me explico? La condición del corazón del ser humano es lo que provoca esta ira en contra de Dios. Mateo 15, 19 al 20, acompáñenme por favor. Mateo 15, 19 al 20. Dice de esta manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no. ¿Por qué? ¿Qué está hablando aquí? Eso de las manos sin lavar, ¿qué tiene que ver? Algunos dirán. Bueno, es que los judíos decían que no podían sentarse a la mesa y comer si no se lavaban las manos antes de comer, pero lo hacían de una manera ya religiosa, dándole poderes al agua, creyendo que al lavarse las manos estaban haciendo algo bien delante de Dios, dándole poderes sobrenaturales al agua. Por eso Dios dice, no te fijes si comes con las manos sucias, fíjate de cómo está tu corazón. Eso es lo que Dios está diciendo. No te fijes hasta dónde, si la falda le llega al tobillo o le llega a media pantorrilla, fíjate cómo está su corazón. No te fijes si el varón parece ser bueno, fíjate cómo está su corazón. ¿Sí me estoy explicando? Jeremías había proclamado esa misma verdad básica en Jeremías 17:9. Ya creo que nos lo sabemos de memoria. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Entonces los hombres rechazan a Dios porque por las preferencias de sus corazones. ¿Por qué yo rechazo a Dios? Porque prefiero algo más que Dios en mi corazón. ¿Por qué yo no me disipulo? Porque pongo en mi corazón algo más que el disipularme. ¿Por qué yo no sirvo? Porque pongo en mi corazón algo más que servir. ¿Por qué no me congrego? Porque pongo en mi corazón algo más que congregarme. ¿Por qué no amo? Porque pongo en mi corazón algo más que amar. Siempre que haya algo en lugar de la búsqueda con Dios es porque mi corazón ama más eso que el amor que digo tener para con Dios. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Aquí ya no puede haber pretextos y ya no puedo yo hablar de una manera lisonjera en decir, bueno, yo te entiendo por tu trabajo, por esto, por aquello. Ya la palabra no me permite ser lisonjero. Ya la palabra dice, o me tienes en primer lugar o no me puedes tener en segundo lugar. No me puedes poner en tercer lugar. Tienes que buscar la manera de que yo sea tu primer lugar, porque lo que verdaderamente importa en esta vida es en qué lugar tienes a Dios en tu corazón, porque eso es lo que va a depender para el futuro, para la eternidad, no cuánto trabajaste. Cuando llegues delante de Dios, cuando mueras, no va a decir Dios, bueno, vas a entrar al cielo, dime cuántas horas trabajaste la semana, y tú le vas a decir, bueno, trabajé 20 horas. Ay, 20 horas, mijito, no, vete al infierno. Aquí van a entrar solamente los que trabajaron 60 horas. ¿Tú crees que así va a decir Dios? Por eso lo que importa en esta vida no es cuánto hiciste, o a qué te dedicaste, o qué era lo que ponías en primer lugar fuera de Dios, sino que Dios fuera tu primer lugar en todas las áreas. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no puedo decirte cómo lo vas a hacer. Porque algunos me dirán, bueno, tú porque puedes, porque trabajas solamente 3 días a la semana. Bueno, es la manera en que yo encontré de cómo servir a Dios. Ya depende de ti encontrar la manera de cómo servir a Dios. No yo voy a solucionar la manera de cómo tú vas a servir a Dios.
Porque es muy fácil echarle la culpa al pastor y decir, bueno, es que tú la tienes fácil por esto y por esto. Es que depende de cada uno en qué posición tengamos a Dios. Y va a ser la manera en la que yo busque cómo honrar y buscar a ese Dios que digo amar. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Está tremendo esto, ¿eh? Concupiscencia se refiere entonces a un estado del corazón. En su sentido más de esencia, no sé cómo decirlo. Una concupiscencia es el deseo de mi corazón. Podemos decirlo como la lujuria, es un deseo de mi corazón, por lo tanto se convierte en una concupiscencia. Y esta palabra en el griego es la palabra epitumia. Epitumia. Cuando pongas tú, pones una H en medio de la T y de la U. Epitumia. Se podría decir epizumia o algo así. Epitumia. Que puede referirse a cualquier deseo, pero se empleaba con mayor frecuencia para hablar del deseo carnal para cosas pecaminosas o prohibidas. Vuelvo a repetir, se puede utilizar para cualquier deseo, pero se utilizaba más para deseos carnales o prohibidos. ¿Ok? ¿Me siguen? Me dicen amén. Vamos a poner unos ejemplos y con eso vamos a terminando esta clase. Al hablar acerca de creyentes e incrédulos por igual, Santiago declaró que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, o sea, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso lo vemos en Santiago 1:14. Vamos rápidamente a Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice de esta manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tú te conoces, tú sabes cuál es el deseo más oscuro de tu corazón. No sé cuál sea, tú lo conoces, pues de ahí vas a ser tentado. Dice Santiago 1:14. Puesto que aún los cristianos se ven tentados a desear su propio pecado por encima de la santidad de Dios, porque seguimos atados a un cuerpo de pecado. El decir que debemos de ser santos no quiere decir que ya tengo una aureola aquí en la cabeza y de que ya vuelo, ¿verdad? Y no piso el suelo. Eso es una mentira. Nosotros seguimos atados a un cuerpo corruptible y todavía mi cuerpo sigue deseando las cosas de la carne. Por eso Pablo advirtió a los tesalonicenses que no oyeran las pasiones lujuriosas de nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera de Tesalonicenses 4:5. Así es. Cuatro, 5. Dice de esta manera: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Él nos recuerda entonces que no debemos vivir conforme los deseos de nuestro corazón. Van a aflorar en algún momento, por supuesto, porque están ahí, pero que no debemos oír estos deseos. Él recordó ahora a los efesios que todos nosotros vivimos en otro tiempo en estos mismos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. En Efesios 2:3, acompáñenme rápidamente. Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros lo fuimos en algún momento, pero si tú te llamas cristiano, ya no puedes seguir cediendo a estos mismos sentimientos. Para terminar, dice que Él nos entregó a la inmundicia. Esta palabra en el original griego es la palabra akatarsia, con K de kilo, akatarsia. Y nuevamente una H entre la T y la A, akatarsia. Akatarsia, exactamente. Y era un término usado para referirse a impurezas en general. ¿Qué se te viene a la mente como impureza?
barritos, ¿no? Son impurezas. No, no de ese tipo de impurezas, es algo más profundo. Se empleaba con frecuencia para hablar de la materia de descomposición, por ejemplo, los residuos del cuerpo descompuesto en el sepulcro. A eso le llamaban inmundicia. Imagínate, tú te abrirías una lápida ya en un cuerpo que lleva descomponiéndose unos 6 meses, que ya apenas acaba de explotar y todo, que hay gusanos y todo eso. ¿Tú te aventarías un clavadito ahí y te revolcarías? Nada más de pensarlo. Pues dice que así están los que se revuelcan en el pecado. Él los entregó a ese tipo de inmundicias. Dice que cuando te revuelcas con tu amante, cuando robas, cuando fornicas, cuando haces lo que haces, te estás revolcando en ese tipo de inmundicia, te estás revolcando en ese tipo de descomposición, en ese tipo de cosas inmundas. Y ahí ya no decimos tanto, ¡ah! Algunos dicen, pero Dios le llama inmundicia. Y es a lo que no debemos caer o revolcarnos, pero es a lo que Dios nos entregó cuando nosotros no quisimos seguir los preceptos de Dios, tanto en un sentido físico o ceremonial. A eso se le llama inmundicia. Como un término moral se refiere ahora a la palabra inmundicia en un término físico, por así decirlo. Eso es la inmundicia del cuerpo descompuesto. Pero ahora en un sentido moral, vamos un poquito más a fondo. Se refiere o estaba asociado usualmente a la inmoralidad sexual. Entonces, cuando yo hablo de inmundicia, hablando moralmente, se está refiriendo a la inmoralidad, ¿qué? Pablo se lamentó con respecto a los corintios antes. Pablo se lamentó con los corintios de esta manera en 2 de Corintios. Acompáñenme a 2 de Corintios. Capítulo 12, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Dice de esta manera: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Todos pecados sexuales. ¿Qué es lascivia? Que es una mirada lasciviosa, una persona que desnuda a una mujer o a un hombre con la mirada, porque no nada más es el hombre, la mujer también puede ser lasciviosa. Una mujer puede desnudar a un hombre puede desnudar a una mujer y desearla, eso es lascivia. Otra palabra que utiliza aquí es la fornicación, tener relaciones fuera del matrimonio, mujeres, hombres, adolescentes de 14, 13 años, 18, 20, 25 años, cualquier persona que esté con una mujer que no sea su esposa se le llama fornicación. Entonces, cuando habla acerca de este término, está hablando acerca de pecados sexuales. Estamos viendo aquí en Corinto, estamos